Bueno, ya hicieron el favor de presentarme. Mi nombre es Ángel Augusto Pérez Calatayud. Yo actualmente estoy como jefe de división de áreas críticas del Hospital General de México y soy presidente fundador de la Sociedad Iberoamericana de Patient Blood Management, que estamos trabajando lo que son proyectos de implementación a nivel de Latinoamérica e Iberoamérica. Y bueno, este es el conflicto de interés que tengo para esta charla. Entonces, durante gran parte del curso y gran parte de la mañana han estado escuchando la importancia de manejar correctamente la coagulopatía y han visto todas estas, de alguna manera, controversias, nuevas recomendaciones y cómo ir migrando hacia lo que es este manejo de la coagulación. Desafortunadamente, una de las cosas que nos ha tocado en el tema es, y que lo vamos a estar viendo en el transcurso, es ya cuánto beneficio nosotros podemos tener cuando implementamos un buen programa de Patient Blood Management en nuestros pacientes. Tenemos que recordar, y esta diapositiva la utilizo porque es una diapositiva real, es una diapositiva que lo tenemos actualmente como problema en el mundo, y es, se calcula, se hizo en 15 hospitales, que 92% de las transfusiones son o parcial o totalmente innecesarias. De alguna manera se ha convertido en un problema de salud pública porque, todos hemos escuchado alguna vez la importancia de que la mejor sangre es la que no se usa, las opciones terapéuticas que tenemos en la actualidad, y de alguna manera cuando nosotros estamos en nuestra día a día, estamos viendo todas estas transfusiones preventivas que ya se ha demostrado que no sirven para nada, y como vamos a ver también en el transcurso de la charla, que no necesariamente el manejo que estamos haciendo actualmente en los escenarios de sangrado va a tener el beneficio que tenemos que perseguir, y es por eso que esta junta toma gran importancia. Cuando salieron las guías, las primeras guías europeas de sangrado, y que salió el comentario que se llamaba el Stop Bleeding Campaign, que nos empezaba a enseñar en trauma la importancia de la resolución de la hemorragia, buscando obviamente cuál es el sitio que mi paciente está perdiendo sangre. Todo lo que acaban de ver de coagulopatía no sirve de nada si el equipo quirúrgico no cierra la llave. Entonces, ¿cuál es el primer tratamiento de la coagulopatía? Pues cerrar la llave, ¿no? Porque si no, podemos pasar todos los medicamentos, todo el banco de sangre, todo lo que queramos. Si la llave sigue abierta, el paciente sigue perdiendo sangre. Luego es tratar, observar, prevenir, y ya lo han estado viendo. Ahora vamos a ver un poquito de las controversias y de los problemas que estamos teniendo en la actualidad en el manejo, ¿no? Dice, la trauma inducida o la coagulopatía inducida por trauma es un problema a pesar de que cada vez la gente está más consciente del problema. Ojo, el problema es que seguimos queriendo individualizar a ratios. Y actualmente se sabe que 24.5% de los pacientes con trauma van a presentar coagulopatía. Si nosotros analizáramos esto en nuestra experiencia o en nuestros hospitales, lo que nos quiere decir que solamente un cuarto de los pacientes que llegan con trauma severo desarrollan verdaderamente coagulopatía. Y nosotros estamos manejando a todos de la misma manera, es decir, las transfusiones por ratios. Después vemos que las transfusiones por ratios, que fue el estudio PROMPT, lo único que demostraron de manera parcialmente significativa era que reducían la mortalidad a las 6 horas por exsanguinación. Es decir, en el primer análisis no hubo diferencia en la mortalidad a las 24 horas ni a los 28 días. Y luego se hizo una segunda análisis y se dieron cuenta que sí, que efectivamente podría haber un efecto benéfico en la mortalidad de estos pacientes, y entonces nosotros lo tomamos como el santo grial. Y desafortunadamente no solamente en trauma, lo pasamos a hemorragia obstétrica, lo pasamos a el paciente patópata, a sangrado de tubo digestivo. ¿Por qué? Pues porque recordar, y esto es una realidad en la enseñanza médica, todo lo que vende en tercios o lo que se muestra en tercios es más fácil de recordar. Por eso tenemos los algoritmos de ACLS con el CAB, tenemos los algoritmos de trauma con el ABC. Son algoritmos que nos hacen recordar rápidamente cómo tratar a un paciente, y eso entró en la reanimación 111. Pero la realidad es que esta reanimación que se ha presentado como hemostática no es ni hemostática ni resucitativa.
Si ustedes analizan los estudios en el ACID y en el TACIP, que también fueron estudios que se hicieron posteriormente, demostraron que pese a esa reanimación, la mayoría, arriba del 70% de los pacientes no presentaba mejoría en las pruebas de coagulación point of care o viscoelásticas, y que esto obviamente nos decía, teníamos dos opciones en la conclusión: no sirven las pruebas viscoelásticas, que sabemos que sí, o simplemente esta reanimación no está logrando nuestro objetivo. Entonces no estamos manejando coagulación, ¿no? Y vemos que cuando se hacen los metaanálisis, y a los que nos encanta la evidencia lo decimos, ¿no? Bueno, si el estudio aleatorizado, doble ciego, más grande, no logró demostrarlo, y vemos que no, efectivamente, los estudios aleatorizados, que solamente hay 2, porque es muy complejo hacer este tipo de estudios en trauma, no demostraron ningún beneficio en una comparativa, y ojo, en una comparativa de transfusión contra transfusión. Es decir, lo único que cambiaban eran nuestros objetivos, pero no cambiaba el tratamiento. Y posteriormente, en los observacionales, es donde hemos visto, que son la gran mayoría de los estudios, una disminución ahí en la tendencia de si mejora la mortalidad o no. Ahora, el estudio de Patient Blood Management, el que vino a abrir las puertas de este programa al mundo, fue un estudio que se hizo en el oeste de Australia, con 600,000 pacientes, en donde implementaron el programa en 4 hospitales, en tanto lado en el agudo como en pacientes programados, e implementando los 3 pilares encontraron que disminuía la mortalidad hospitalaria en un 28%, que disminuían las estancias hospitalarias en un 15%, que las infecciones disminuían en un 21%, que los eventos trombóticos disminuían en un 31%, y el único problema que se tenía era un discreto incremento en la readmisión. Pero esto además se logró con unos indicadores muy sencillos, que son estos. El primero, la proporción de pacientes admitidos con anemia, el tratamiento de la anemia. Segundo, reducción en el consumo del 41% de hemocomponentes. Tercero, disminuir el umbral transfusional de los pacientes, y finalmente el incrementar la decisión de la unidad única, que aquí en México y en muchas partes de Latinoamérica, cuando alguien le dice al banco de sangre solamente voy a transfundir una unidad, se considera una recomendación inapropiada o un tratamiento inapropiado, porque si nada más necesita uno, probablemente no necesite ninguno. Mas, sin embargo, aquí lo que piden no es que se transfunda una sola unidad, sino que cada unidad transfundida sea reevaluada para ver si el paciente la necesita. Finalmente, los costos en la implementación también disminuyeron significativamente. Entonces, PBM reduce morbimortalidad mientras ahorra dinero a los tratamientos o a los sistemas de salud. Y entonces, la definición global que ya fue publicada, que está siendo avalada, nos enseña que PBM es un acercamiento, un tratamiento donde nos centramos en nuestro paciente, que está basado en la evidencia, es sistemático, y que lo que hacemos es mejorar la salud de su sangre y con eso mejorar la evolución del paciente. El problema no es nuevo, el problema se detectó hace más de 50 años y hace más de 30 años empezó a acotar el tema de que estábamos haciendo algo mal. Hay una publicación en JAMA que inclusive nos decía que ha muerto más gente por la inmunomodulación asociada a la transfusión que por la misma cantidad o los mismos pacientes que fueron infectados cuando descubrieron que la transfusión podía ocasionar enfermedades transmisibles, la epidemia del VIH. Y sin embargo, la gente seguía abusando de esto. Y lo que se hizo fue obviamente lo que se tenía que hacer, mejoró la seguridad sin necesidad de que se mejorara cómo atenderlo. No es que la transfusión no sea necesaria, pero la mala indicación, el abuso, sigue incrementando en todos los países. Y entonces el enfoque de Patient Blood Management maneja 3 pilares de atención. El primer pilar, que es cómo optimizar la masa eritrocitaria sin transfusión, es decir, tratar la anemia por su causa y no corregir solamente valores de laboratorio. Es decir, cambiamos el enfoque de producto a un enfoque del paciente.
El segundo pilar, minimizar sangrado y el manejo activo de la hemorragia. Y el tercer pilar, cómo mejoramos la tolerancia a la anemia. Ahora, cuando nos enfocamos en esto, la importancia que ha adquirido Patient Blood Management en el mundo ha hecho que la misma Organización Mundial de la Salud nos llame a hay una necesidad urgente de implementar Patient Blood Management en los sistemas de salud y nos llama a que todos los interesados logremos un manejo interdisciplinario, multicéntrico, multiprofesional. Todo el mundo involucrado. Entonces, PBM no le pertenece a una especialidad, PBM no le pertenece a una sola área de la medicina, PBM es un enfoque que puede beneficiar al 100% de la población de pacientes. Y por eso en este editorial nos dice, el no implementar PBM representa un subestándar de cuidado, ¿no? Entonces, el primer pilar, nada más para que vean algunos ejemplos, hemorragia obstétrica. Sabemos que la muerte es mayor en las pacientes anémicas. Ojo, corregirlo con transfusión no va a lograr disminuir este impacto. Y como pueden ver, inclusive el incremento al riesgo de hemorragia se incrementa conforme menor sea el valor de hemoglobina en nuestras pacientes. Y sin embargo lo seguimos tratando con hasta el final, o nos estamos dando cuenta, en esta plática que ha dado el doctor Briones y muchos otros grandes de la obstetricia crítica en México, en cuando tenemos que hacer nuestro cambio a riesgos, al enfoque de riesgos, es decir, si mi paciente en el segundo trimestre no hemos logrado subir la hemoglobina con un tratamiento estándar de hierro, pues tenemos que escalar el tratamiento para asegurar que sus niveles mejoren y eso también evita la transfusión. 1 de cada 3 mujeres menores de 50 años tiene deficiencia de hierro y eso es en Estados Unidos. Nuestra prevalencia puede estar muy similar, si no es que puede ser mayor. Y entonces lo que estamos haciendo en la actualidad es seguir preguntando, ¿qué tanto aguanta mi paciente la anemia? En vez de que preguntarnos qué podemos hacer para que el paciente no la tenga. Es decir, nosotros seguimos diciendo que si el paciente tiene 7 de hemoglobina y que ahorita es nuestro umbral bajo, es decir, no necesita transfusión, no hacemos nada, ¿no? Pues el paciente lo aguanta. No es que lo aguante, la anemia es mala y incrementa riesgos y siempre lo va a hacer. No, el problema es que los mismos riesgos que incrementa la anemia se incrementan cuando nosotros corregimos con transfusión. Entonces, en quien no la necesita, lo que debemos de hacer es preguntarnos qué puedo hacer yo para evitar la anemia y la pérdida de sangre. Y nada más para que se den una idea de la importancia de solamente el primer pilar, esto es lo que se calcula de acuerdo a este estudio, que podría ahorrarse en gasto a salud en Francia al año solamente tratando la anemia. Entonces imagínense el impacto que tiene un programa de esos en la economía, sobre todo en países donde trabajamos con recursos limitados. En el segundo pilar, que es lo que han estado viendo prácticamente toda la mañana, es el cómo mejoramos el tratamiento dirigido y adecuado de la coagulación. Y en el segundo pilar, la regla número 1 es cerrar la llave y la regla número 2, el apoyo simultáneo del tratamiento quirúrgico sobre la coagulación. Insisto, nos tenemos que quitar esa idea de si el paciente está sangrando por coagulación o si está sangrando por mecánico. Tenemos que decidir cuál es y actuar a conforme. Y ahí es donde las pruebas de la coagulación nos dan una gran ventaja. El escenario de sangrado, por nuestra formación, ojo, no es que sea el quién sabe más o quién sabe menos. Nuestra formación persigue objetivos distintos. Es muy diferente el objetivo que tiene el anestesiólogo, del cirujano, del intensivista, del hematólogo, del hemoterapeuta. Y por eso es que nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso es hora de que hablemos el mismo idioma. Y si nosotros logramos estandarizar esto, es cómo lo arreglo. Actualmente tenemos 2 maneras. La primera manera que se puso de alguna manera malmente de moda, que fue la transfusión o los protocolos que se les llamaba de transfusión masiva, que ya desde el nombre está mal dirigido o inclinado, porque lo que nosotros estamos manejando es la hemorragia masiva y el tratamiento debe ser dirigido a manejar la coagulopatía. Entonces un tratamiento de transfusión masiva es un nombre inadecuado, que sabemos que las complicaciones transfusionales son o incrementan de manera lineal a mayor número de hemocomponentes utilizados.
Y la opción 2 son protocolos que evitan la transfusión masiva, que son protocolos de hemorragia masiva, de cómo tratar la hemorragia de manera adecuada, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esto, que son los escenarios de estrés, el por qué está sangrando mi paciente, ¿no? Y el ATLS hace mucho tiempo nos enseñó un concepto que se llama el manejo de trata primero, lo que mata primero. En el paciente que tiene múltiples problemas, nos tenemos que enfocar al que está poniendo en peligro la vida en ese momento al paciente, y eso no cambia cuando manejamos la coagulopatía. Cuando nosotros hablamos de las pruebas viscoelásticas y otra de las cuestiones, y esto pasó en Estados Unidos, las pruebas viscoelásticas se metieron en el 85% de los centros de trauma. Obviamente no hubo impacto en la mortalidad. Cuando empiezan a preguntar por qué no hubo impacto en la mortalidad, fue muy sencillo. Porque aunque el 85% de los centros de trauma tenían pruebas viscoelásticas, 90% de la gente no sabía interpretarlas, no sabía usarlas, no había algoritmos de referencia al respecto. Entonces, de nada te sirve tener el equipo si no sabemos cómo implementarlo. Y de ahí que se desarrollen los algoritmos. Los algoritmos de pruebas viscoelásticas lo que nos enseñan, en este caso de Rotem, primero tener la situación clínica, es decir, algo que esté el paciente perdiendo sangre o que debido a marcadores o a puntajes sepamos que el paciente tiene riesgo alto de perder sangre. Número 2, romper la hiperfibrinolisis. Ya les enseñaron hace rato la evidencia que tenemos al respecto. Número 3, la firmeza del coágulo, y esa nos las da el fibrinógeno y las plaquetas. Número 4, la generación de trombina. Como pueden ver, el plasma pasó a ser la cuarta intervención y no la primera. Y después siempre reevaluar a nuestros pacientes. Si nosotros hacemos este seguimiento, y además que ya también lo han presentado, controlamos la pentada mortal, que es el calcio iónico, la hipotermia, la acidosis y todo lo que sabemos que va a perpetrar la coagulopatía, entonces nuestro manejo va a ser más adecuado. Pero este es el escenario de México. Este escenario donde se analizaron, y esto le damos las gracias a LFB también porque ellos nos ayudaron a conseguir estos datos, pero se analizaron 33,000 casos de hipofibrinogenemia adquirida. De estos 33,000 casos de hipofibrinogenemia adquirida se necesitaban 132,000 gramos de fibrinógeno para dar un tratamiento adecuado. Y desafortunadamente en la parte clínica había disponibles 6,900. Lo que una vez más es un subestándar de cuidado porque no estamos manejando bien a nuestros pacientes con hemorragia, ¿no? Acá ya los estudios que se han publicado de la seguridad del fibrinógeno en México, y inclusive el ver que aún en trauma, en el santo grial del manejo 211, ya se está empezando a voltear a ver el efecto del fibrinógeno en el correcto manejo de la coagulopatía. Y entonces acá vamos viendo la situación clínica, el manejo de la hiperfibrinolisis, que ya está recomendado también en las guías, y el ácido tranexámico, que sabemos que lo tenemos que pasar en las primeras 3 horas, porque si lo pasamos después de las 3 horas puede tener un efecto deleterio. Y ojo, ahí una vez más, tener pruebas viscoelásticas nos van a ayudar a tomar la decisión, porque no quiere decir que después de 3 horas ya no funcione. Si el paciente está en hiperfibrinolisis, se necesita de todas maneras, ¿no? Entonces tenemos que hacer el diagnóstico. Y finalmente, lo que son los beneficios de los antifibrinolíticos en pacientes con sangrado activo, donde una vez más el tiempo lo representa todo. Como podemos ver, el efecto benéfico contra el efecto donde no se sabe si beneficia o no, y el efecto donde sabemos que ya puede ocasionar daño. Después vemos el Rotem con la hipofibrinogenemia franca, ¿no? Y aquí la firmeza del coágulo es pasar una fuente de fibrinógeno al paciente. En Europa se abandonó el uso de crioprecipitados. Acá realmente la disponibilidad es muy baja. Y lo que hemos platicado también muchas veces, si a nosotros nos dicen tenés un paciente con 50 gramos de fibrinógeno, necesitaríamos entre 25 y 30 unidades de crioprecipitados para poder tratar bien a ese paciente. La respuesta o la pregunta que siempre se hace, levanten la mano a quién se los pueden dar. No. Entonces, ese no es el camino adecuado. La parte preventiva, que también se ha mencionado bastantes ocasiones, el fibrinógeno preventivo no sirve de nada, ¿no?
No ha demostrado mejoría, podemos arriesgarnos a que se nos vaya hacia el otro lado y es lo mismo que cuando estamos manejando cualquier tipo de sangrado. El riesgo de que de un problema de sangrar a morir se nos convierta en un problema de trombosar a morir es una línea muy delgada. Y el que nosotros podamos hacer metas dirigidas por objetivos y con la mejor manera de hacer el diagnóstico nos va a ayudar siempre a hacer esas complicaciones. Pero como pueden ver, en trauma, en hemorragia posparto, en cirugía mayor y en cardiocirugía, cuando tenemos el escenario, ha demostrado ser benéfico, ¿no? Y entonces acá vienen ya las recomendaciones. Finalmente, este es un ROTEM donde nos está diciendo el fibrinógeno está bien, entonces yo sé que mi problema es plaquetario. Y lo mismo, no importa el número, sino la función plaquetaria. Si las plaquetas no están funcionando independientemente del número, le tengo que poner plaquetas al paciente, ¿no? Y eso nos va a dar la firmeza. Fonalmente, que también son la evidencia de los precipitados, el fibrinógeno y las plaquetas, nos vamos al uso de concentrados de factores. Acá los concentrados de factores, como es el concentrado complejo protrombínico, desafortunadamente salió un estudio ahorita en trauma, que yo todavía no entiendo cómo pasó el comité de ética, pero que nos decía que si nosotros le pasábamos plasma fresco congelado más concentrado de complejo protrombínico, ¿qué efecto tendría en disminuir el problema de coagulopatía o de muerte por coagulación? Y obviamente pues esa combinación demostró que era mucho más trombótica, que a ver, eso sabíamos que iba a pasar. Simplemente el concentrado de complejo protrombínico dura los factores circulando mucho más tiempo y tienen un volumen que equivale a 5 plasmas, entonces prácticamente lo que estuvieron haciendo es pasarle 7 veces la dosis que tenían que pasar para corregir un problema de coagulación. Pues sí, se les trombosó más, ¿no? Pero bueno, tenemos que estar viendo al respecto. Ahorita también se están ya programando varios estudios en el mundo donde sí van a comparar uno sobre el otro. Los que defienden la administración de plasma hablan de la necesidad de tener el factor 5 para que el efecto sea adecuado. La gente que defiende el concentrado complejo protrombínico y que en Europa se está utilizando ya por mucho tiempo, dice que realmente no es necesario siempre y cuando se logre corregir la disminución de factores, ¿no? Y esto es lo que decíamos, inclusive en trauma, el tratamiento tardío ocasiona que el tratamiento se vuelva dañino y que no tengamos el beneficio al administrar este tipo de medicamentos. Y este es un estudio que hizo el profesor Donald Spahn cuando empezaron a involucrar ya el tratamiento de PBM, inclusive en trauma, en donde él demostró el tratamiento con PBM disminuyó significativamente la cantidad de pacientes que necesitaron transfusión masiva y eso tuvo un efecto directo importante en la supervivencia de nuestros pacientes, ¿no? Y esta, donde ya se estudió un poquito también más hacia la dirección del plasma, que en los pacientes que no necesitaban transfusión masiva, el plasma una vez más fue dañino, incrementó riesgos de síndrome de distrés respiratorio, 4 veces más riesgo de sepsis, 4 veces más riesgo de neumonía y 6 veces más riesgo de disfunción orgánica. Entonces volvemos a lo mismo, tengan cuidado con el plasma fresco congelado. Y la parte 3 del pilar, que es la necesidad de hacer una continuidad de la atención. Para que un programa de PBM funcione de manera adecuada y se logre los objetivos que estamos o que está proponiendo el programa, se necesita entender en dónde impacta cada uno de los pilares y cómo lo vamos a llevar a cabo. Es decir, en la fase preaguda o la prehospitalización, pilar 1, detección de la anemia, detección de problemas de trombocitopenia, problemas de coagulación que nos puedan ocasionar problemas al tratar al paciente y la deficiencia de hierro para tratarla de manera adecuada. Cuando estamos en la fase aguda entran los 2 pilares. El pilar 2, control del sangrado y minimizar o optimizar la coagulación. Cabe mencionar que este programa en donde lo hemos implementado, que es trasplante hepático y en hemorragia de tubo digestivo y ahorita estamos, y también en gineco, ya estamos a punto de publicar los resultados y en todos los resultados se sigue basando la evidencia, mejores resultados, menos complicaciones, menos mortalidad, menos problemas. Por cuestiones de
De la plática no me permiten ahorita ya compartir los datos porque ya van a salir publicados, pero bueno, pronto los podremos presentar, yo espero, en la siguiente reunión. Finalmente, en la fase postaguda, que esta es otra de las cosas que también tenemos, la cantidad de anemia iatrogénica que ocasionamos en el hospital y el poco tratamiento que se le da cuando el paciente abandona la hospitalización. Es decir, en terapia intensiva sabemos que por lo menos el 40% de nuestros pacientes van a estar anémicos en la primera semana de atención. Van a salir anémicos la mayoría. Van a permanecer anémicos por un año el 90% de los pacientes que salieron anémicos. Y nadie ha medido el impacto que esto tiene en la atención del paciente. Entonces, otro de las partes del pilar es en minimizar el sangrado, es no reducir el número de muestras, sino disminuir el tamaño del volumen de sangre que estamos utilizando al paciente. ¿Qué otra cosa está entrando en el segundo pilar? Recuperador celular. El recuperador celular ayuda y ayuda muchísimo porque al fin y al cabo vas a seguir pasando volumen con la sangre del paciente y esto también va a tener un impacto en la reducción de los problemas. Pero si esto no lo instauramos como una continuidad de la atención, es decir, anestesia hace todo el esfuerzo por hacer PBM, pero llega a área crítica o llega a terapia intensiva y en ese momento rompemos el programa y transfundimos o activamos el shock pack, en ese momento todo el trabajo de anestesia se perdió. Y lo mismo pasa cuando ya llega a quirófano, pero en urgencias ya activaron un código de transfusión masiva. Entonces ya el beneficio se perdió por mucho que traten de hacer PBM dentro de las siguientes 2 etapas. Entonces es importante entender que el paciente no cambia porque cambia de servicio. El paciente sigue siendo el mismo, lo que cambiamos son nosotros, nuestros objetivos y nuestras competencias. Por eso es importante que conozcamos los 3 pilares todos y que todos trabajemos hacia la misma manera. Es decir, no se trata de ver quién sabe más, sino de que todos sepamos lo mismo. Y finalmente, varias iniciativas en la gestión o pueden mejorar lo que es la gestión de la sangre del paciente en la implementación de los hospitales. Sabemos que el trabajo es titánico, sabemos que vienen muchos cambios a lo que estamos acostumbrados a hacer, pero una de las grandes directrices que decimos cuando estamos platicando en las reuniones de sensibilización en el hospital es cuántos de nosotros realmente en nuestra formación recibimos un curso de medicina transfusional. Si nosotros hubiéramos recibido un curso de medicina transfusional como la gente que trabaja banco de sangre, no seríamos tan liberales y no seríamos tan abusivos en el momento de decidir transfundir un paciente, ¿no? Y esto obviamente también necesita hacerse una guía o una práctica simplificada y tener pruebas viscoelásticas o los que son los factores o concentrados de factores, el arsenal de tratamiento a la mano, y esto va a mejorar definitivamente o lograr lo que el programa ofrece en nuestra atención diaria. Recuerden que desde 1949 nos decían que los clínicos deberíamos de tener mucho más cuidado en la seguridad de la administración sanguínea y creo que la doctora Isis hoy presentó que inclusive la misma norma oficial mexicana lo dice. Entonces, pues los invitamos obviamente a seguir el programa y pues todos están siendo bienvenidos. Ahorita ya tenemos 15 hospitales que están iniciando una fase de implementación y 3 de ellos ya están recogiendo datos y las cosas les puedo decir que van a estar y van a estar muy bien.